Bueno, buenas tardes. Como decía Olga también, estuve trabajando más de 12 años en la Cámara de Representantes en la Comisión de Educación, Salud y Asuntos Sociales, que tenía la competencia antiguamente en las cuestiones culturales. Entonces ahí fue mi aproximación a esta temática, estar desde el Estado intentando ver las políticas públicas en materia legislativa. Así que espero ayudarles en esto de tratar de entender un poco lo que es nuestro derecho desde el punto de vista local, ¿sí? Desde el punto de vista local. Nosotros, ¿qué es lo que decía Olga hasta ahora que hemos visto en la primera clase que la dio el doctor? Estuvimos viendo lo que era la historia de los derechos culturales en el mundo. ¿Recuerdan que él estuvo hablando de estas temáticas? Después habló de algunos de los derechos culturales en la Argentina y se refirió en esa primera clase a lo que hacía al registro de la propiedad intelectual, a la ley de medios, también a la ley de cine y al Instituto de Música. En la segunda clase habló ya de algunas normativas específicas y cómo funcionan esas normativas específicas en Argentina, lo que hace a la Ley Nacional de Teatro. Decía, él aclaraba que era independiente, ¿sí? Después también hablaba de la Ley de Cine Argentino, ¿sí? Y nos decía que hace alusión a toda esta cuestión de la industria, la podríamos decir, de cómo se desarrolla. Y por último, él nos hablaba de lo que era la Ley Nacional de Creación del Instituto Nacional de la Música. Y decía que hacía mención a esto de los músicos independientes. Y una salvedad que nos está faltando a nivel nacional todavía, la ley de danzas. Contaba algunas intimidades respecto de cuáles eran los problemas que estaba surgiendo, de que por qué hoy todavía no tenemos la ley de danzas en la Argentina, ¿sí? Hasta ahí nos hemos quedado en esta... Y la mencionó, porque dijo, justo no está para entrar en... Y que básicamente era Galileano Domna. Sí, justo. Bueno, nosotros acá, ¿qué es lo que tenemos que partir? También nuestro acompañante acá en nuestra tecnicatura decía, ¿qué es el derecho cultural? En una de estas clases, decía, es una intervención en la vida del ciudadano, porque va relacionado en esto de nuestra vivencia, de cómo nosotros logramos vivir y cómo podemos también usufructuar de esto de la cultura que vamos a tratar de entenderla desde el punto de vista del derecho, como una intervención la planteaba, ¿sí? Nosotros en el derecho de la cultura lo que va a tratar como objeto directo de la regulación va a ser justamente la actividad de la cultura. Va a estar referenciado a esto. El único inconveniente es que pensar en la cultura no es un objeto exacto inmaterial, sino que ustedes a través de estos años, de este año pasado y de este año, han visto las particularidades que tiene esto de la cultura y cómo puede ser reinterpretada desde cada punto de vista. Y eso es una dificultad para el mundo del derecho también, ¿sí? Nosotros en el 2008, acá gracias al instituto, hemos traído también un reconocido autor, que era Juan Claudio Morel Echevarría, que él justamente estábamos en el Julio César, ¿no es cierto? Estaba lanzando uno de esos nuevos libros y hablaba de esto, de cómo la cultura se vincula al ambiente. Desde el derecho también estamos ampliando la idea que deben ir de la mano el ambiente y la cultura. Él en su libro planteaba que la cultura para el derecho, ¿sí? Porque ahí decíamos a vuelta, tenemos diferentes puntos de vista, desde lo antropológico, desde la historia, pero desde el derecho nosotros partimos de esta idea,
que es el conjunto de producciones, tanto materiales, que son susceptibles de juicio estético-intelectual. Estético-intelectual, miren la palabra que utiliza, ¿sí? Dos conceptos bastante fuertes. Pero también bienes inmateriales como conjunto de prácticas sociales, porque ahí es donde interviene el sujeto, la persona, porque la persona es la que desarrolla estas prácticas culturales. Entonces ahí estamos hablando de prácticas sociales, a partir de las cuales los actores interactúan socialmente. Porque ¿dónde se da esa cultura? Se da en la sociedad. Entonces ahí viene la importancia de pensar en esto de cómo funciona el derecho cultural. Y define también su relación con el mundo, lo que hoy la profesora decía, ¿no es cierto?, de cómo es entendida la cultura en los diferentes lugares. Y nosotros tratando de darle esta identidad de Misiones a nuestra propia cultura. 2008 estuvo acá visitándonos y dejándonos también su visión particular de esta idea de cultura. ¿Sí? No se preocupen, después yo les voy a dejar el material, ¿sí?, para seguir. Entonces, el derecho parte de esta idea de vincular dos vertientes. Por un lado, lo que va a ser la cultura inmaterial, ¿sí?, o intangible, que está bastardada por esas prácticas sociales propiamente dicha, que va a estar también matizado por costumbres, idiomas y tantas particularidades que hacen a ese nuestro vivir. ¿Sí? Y por el otro lado también la cultura material o tangible. ¿Sí? Las dos grandes vertientes que desde el derecho debemos preservarlas, protegerlas y promocionarlas también y promoverlas. Desde lo material, obviamente, todo lo que hace a la cuestión edilicia, como también pinturas y tanta cantidad de estos objetos que tenemos nosotros acá en Misiones. ¿Sí? Vamos a tratar de ver cómo estamos tratando de mantenerlos dentro de la provincia y en muchos casos repatriarlos de algunos objetos que lamentablemente se han ido de este territorio. ¿Sí? Entonces, el concepto de cultura en principio no es estático, tiende a variar porque es el propio hombre el que lo va cambiando a través de su propia actividad. Entonces dificulta el derecho, porque no es algo estático que el derecho desde acá y permanece. Si ustedes recordarán, ejemplo, nuestro derecho civil ha permanecido por muchos años la misma legislación, pero acá en la cultura ha ido variando. Y en estos últimos 10 años hemos tenido muchísima reinterpretación de esta cuestión cultural, ¿sí? Para bien, obviamente. Y también es algo inactivo, no es algo inactivo físico, sino que es un proceso dinámico que va cambiando en este nuestro vivir. Entonces, el término de cultura es sumamente amplio. ¿Cómo abarcar todo este concepto de cultura desde el punto de vista del derecho? Es prácticamente una imposibilidad, diríamos. Por eso también el derecho ha ido buscando algunos sectores y ha tomado determinaciones respecto de algunos sectores del amplio campo de la cultura. La cultura también, como ustedes venían hablando y charlando, es una dimensión tanto individual como también colectiva. Entonces, otra particularidad de este objeto que nosotros vamos a tratar de entenderlo como está regulado en Misiones. ¿Y para qué? ¿Para qué tener derechos culturales? ¿Para qué el Estado decide otorgarnos o reconocernos estos derechos culturales? En principio, los autores como Lavie, que es uno de nuestros grandes juristas en Argentina, dice que son promovidos para garantizar que las personas y la comunidad, en su ser colectivo, tengan acceso a la cultura
y puedan participar de ellas. El acceso y ser parte también de esa nuestra cultura. ¿Cómo lograr desde el Estado esto tan importante para que sean reconocidos nuestros derechos culturales? Y entonces ahí, obviamente, viene a pensar qué entendemos o qué comprende hoy dentro de los derechos culturales. En principio vamos a encontrar el derecho a la identidad, que es lo que pienso trabajar hoy con ustedes, de cómo se fue armando la identidad de esta nuestra misiones. ¿Sí? También vamos a tener la cuestión del derecho de los creadores y los transmisores de la cultura, los que crean y transmiten la cultura. ¿Sí? También forma parte del derecho de disfrutar de los productos culturales. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes por semana tienen la posibilidad de disfrutar el producto cultural de otro, ¿sí? que se nos es brindado para nosotros? Y por último, el derecho a contribuir y participar en la cultura. Ahí ya estamos hablando como sujetos activos nosotros, como ser parte de esa cultura que tratamos de que sea o que tenga una identidad propia en nuestra provincia. Entonces, acá viene por comenzar cómo está pensado desde nuestro marco superior, que es nuestra Constitución argentina. ¿Sí? Vamos a encontrar unas pocas normas que hablan respecto de el derecho de la cultura. Recordemos que estos días estuvimos de cumpleaños, el 1 de mayo es el día que obviamente se sancionó nuestra Constitución Nacional, conjuntamente con el Día de los Trabajadores. Miren ahí que va con una cuestión de identidad histórica, porque el día que se promulgó fue el 25 de mayo, ¿sí? Y el día que el pueblo argentino jura la Constitución va a ser el 9 de julio. Ahí marcamos un lazo de identidad histórica, de cómo con la Constitución queremos reivindicar algunos momentos especiales de nuestra patria. El artículo 14. El artículo 14 es netamente, nosotros le decimos los abogados civiles. ¿Por qué? Porque otorga esos derechos a la persona individual en su ser. Entre ellos habla primero todos los habitantes, el que está en la Argentina, le damos a todos, ¿sí? Según sus leyes que lo reglamentan, y a nosotros nos van a interesar algunos, tienen muchos en ese artículo, a nosotros nos van a interesar 3 en particulares. Dice, de publicar sus ideas en la prensa sin censura previa. De publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Ahí podemos transmitir nuestra cultura mediante este instrumento y este derecho. También nos dice de profesar libremente su culto. Si pensamos también que la identidad significa esto, qué orientación religiosa nosotros tenemos, y también de enseñar y aprender, porque la educación hoy sigue siendo un medio para poder brindar la cultura. Miren, acá yo siempre cuando hablo con los chicos del profesorado, que tanto estábamos hablando hoy, decimos, miren cómo está pensado la Constitución, de enseñar y después de aprender. Primero el rol de el ser docente y luego el de ser alumno. ¿Cuál es el propósito que han tenido nuestros constituyentes hace muchísimos años? ¿Sí? Acá tenemos 3 derechos dentro del artículo 14. Es mucho más largo, pero los otros no nos interesarían a nosotros. El artículo 17. El artículo 17 habla de la propiedad privada, porque la Argentina está formada sobre un sistema de la propiedad privada, a diferencia de otros países donde podemos tener otras formas de organizar la propiedad. Acá la base es, porque era en un tiempo liberal, pensado en la propiedad privada. El segundo párrafo del artículo 17 establece esto, que todo autor o inventor
es propietario exclusivo de su obra, invento, descubrimiento, por el término que la ley le acuerda, que era lo que el doctor hablaba esos días, ¿no es cierto?, de los diferentes sistemas y demás que tenemos en el mundo respecto de esto de cuidar la propiedad intelectual, sobre todo de el que ha logrado este nuevo acervo a la cultura. ¿Sí? Artículo 17, más largo, nos interesa ese párrafo en particular. ¿Sí? El artículo 25, y acá voy a unir la idea, el 25 está pensado en el inmigrante. La Argentina necesitaba personas en principio en ese momento para poblar nuestras tierras. Entonces ahí Alberdi, con esta idea, su idea especial que tenía respecto de la Argentina, dice: el gobierno federal fomentará la inmigración europea, ninguna otra, solo europea. Porque él pensaba, allá las ciudades principales de la Europa tenían la cultura que él quería. Entonces, ¿quién teníamos que traer a Argentina? Los europeos, y especialmente los franceses y demás, que en ese momento estaban bastante desarrollados en la ciencia, la literatura y demás. Piensen ustedes que ahí hay una discusión importante en la Argentina entre Sarmiento y Alberdi en ese momento histórico. Mientras que Sarmiento proponía la educación por la instrucción, o sea, a través de la escuela, Alberdi va a pensar que la educación va a ser alcanzada por el contexto, por lo que le rodea a la persona. Entonces ahí él decía: ¿cómo me deshago del gaucho argentino? Trayendo gente perfecta de la Europa, culta. El único inconveniente es que el que bajó del barco, lamentablemente, no era ese proyecto de inmigrante que tenía Alberdi, pero que ayudaron mucho a lo que es hoy la Argentina. Es una cuestión. Entonces él decía: este inmigrante va a tener los derechos, especialmente el que traiga por objeto a la Argentina introducir y enseñar las ciencias y las artes. En la mentalidad, obviamente, de Alberdi con su discusión con Sarmiento. Por suerte, Sarmiento logró su cometido a través del tiempo. El artículo 32, ¿qué es lo que va a traer? Es que impide que la cuestión de la imprenta sea materia federal y determina que va a ser materia local. Por eso en el texto dice: el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o introduzcan sobre ella jurisdicción federal. O sea que todos los asuntos hoy vinculados a la libertad de expresión serían a través de la justicia provincial. Y en el 94 vamos a modificar o reformar nuestra Constitución. Y ahí vamos a modernizarla, podríamos decir. Y va a traer algunos conceptos interesantes para lo que nosotros podemos pensar respecto del derecho de la cultura. El primero y más importante de los párrafos que nosotros podemos encontrar es en el artículo 75. El 75 es toda la competencia del Congreso de la Nación, todo lo que hace el Congreso de la Nación. Tiene muchísimos artículos de cómo se divide el artículo. Entre ellos el inciso 19, diríamos que sería la base de todo el derecho cultural hoy en la Argentina. Diríamos, es la base fundamental, la organización, o podríamos decir la piedra angular de lo que sería nuestro derecho. Dice: el Congreso de la Nación debe dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural. No todo igual, tenemos que respetar las diferencias dentro de esta Argentina. La libre creación y circulación de las obras del autor.
el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. O sea que está marcando las nuevas temáticas que hoy aparecen dentro de la Argentina. Algunas con mucho debate y sobre todo engrandecedor, podríamos decirlo. El inciso 17 está determinado para nuestros pueblos originarios, darle el derecho a los pueblos originarios. Pero miren la particularidad, y esto fue debatido en ese momento de la reforma a la Constitución. ¿Cómo llama a ese pueblo? Y fue algo que hasta hoy lo ponemos en tela de juicio si está bien expresado o no. Dice, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Pueblos indígenas argentinos. Ahí, si uno lee lo que ha sido en los comentarios de los constituyentes, dicen que esa es la forma de que el pueblo hasta hoy lo sigue considerando. O sea, que era como una cuestión histórica y que fue adquirida por eso, no es que fue en forma de error, porque sabemos que los indios son los originarios de la India, ¿no es cierto?, pero que acá fue pensado en forma consciente la idea de nombrarlos de esta manera. Nosotros acá en Misiones, allá por el año 2000, intentamos incorporar una enmienda a nuestra Constitución misionera y que no ha logrado tener buen resultado por la discusión sobre todo de esto de la terminología, de cómo denominarlos a esta nación. O sea que no es un tema saldado ni siquiera en Misiones. ¿Y cómo se proponían? ¿Cuál era la propuesta? Ellos dicen que ellos son aborígenes o, de última, hermanos. O sea que hay disparidades ahí. En esa oportunidad habían venido a la Cámara, en la comisión, hasta comunidades de Chaco y de otras zonas de la Argentina para debatir el alcance que debería tener el nuevo artículo dentro de la Constitución de Misiones. Y a falta de decisión, porque hasta en las comunidades no se ponían de acuerdo, quedó postergado. ¿Y esto de originarios, de dónde viene? Originarios es más, los antropólogos tienden a utilizarlo. Yo no sé, acá la profesora quizás... No sé yo cuál sería el concepto. ¿No es cierto? A ver, nos escuchamos. Temática a comienzos de la Revolución de Mayo, y ellos se referían indistintamente como a pueblos americanos, pueblos del sur, en fin, la terminología era un poco más cercana de lo que después se convirtió, que ya se alejó más, puso a más distancia. Entonces, en este artículo, que está en la parte del Congreso, pero debería haber estado en la primera parte de nuestra Constitución porque es un derecho, ¿sí? Pero mejor que esté, a diferencia de que no esté. Entonces, lo logramos incorporar en esto del Congreso de la Nación y nos dice garantizar el respeto a su identidad y el derecho, y luego define algunos como la educación bilingüe, la posibilidad de la propiedad colectiva y algunas otras novedades que aparecen dentro de la Argentina. ¿Sí? Piensen ustedes que yo hoy cuando comenzaba decía, la base de la Argentina es la propiedad privada. ¿Sí? Cada uno tiene lo suyo. Pero acá, cuando hablamos de los pueblos originarios, se incorpora la posibilidad de la propiedad colectiva para estos pueblos originarios. ¿Sí? Que después vamos a ver cómo está solucionado en Misiones o cómo se trató de incorporarlo dentro de Misiones. ¿Sí? El artículo 75, inciso 22, justamente están enumerados los tratados que el profesor hacía mención, que hoy tienen mismo rango que la Constitución argentina.
entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que trae en su artículo 22, miren que ahí le dice toda persona como miembro de la sociedad, entre ellos les permiten los derechos económicos, sociales y culturales. O sea que ya en la Declaración de los Derechos Humanos aparece la idea de los derechos culturales. Ya estamos hablando, obviamente, de 1948, o sea, mitad del siglo pasado, o sea que ya comenzamos con la temática. También el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, que viene en consecuencia del de Derechos Humanos, 48, y el de Pacto Internacional fue del 66. ¿Por qué? Porque el primero no tenía ni una sanción para el cumplimiento de los países. En cambio acá en los pactos, que vamos a tener 2, ya marca una manera de que los estados vayan cumpliendo con lo que han firmado. Entonces marca una manera de compromiso, lo que no tenía en el primer tratado. Obviamente que acá el específico de derechos culturales ya aparece el reconocimiento de un nuevo derecho para los ciudadanos argentinos. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos también tiene el reconocimiento de los derechos culturales. O sea que son algunos de los pactos que ya van incorporando esta nueva temática. Y acá nos venimos a la nuestra, a la particular, ¿sí? Dejamos el ámbito nacional para comenzar nuestro camino por Misiones, a ver qué encontramos y qué podemos sacar en claro. Lo primero que tenemos que pensar es que nuestra provincia es muy joven, ¿sí? Nuestra provincia es muy joven. El 1 de diciembre del 53, Perón envía el proyecto de ley para la provincialización, que obviamente el 10 de diciembre va a ser sancionada, 10 de diciembre, y el 22 va a ser promulgada y nos vamos a convertir en provincia de Misiones. ¿Sí? Miren, casi no tuvo debate. En poco tiempo nos hemos convertido en provincia conjuntamente con Chaco y Formosa. Las primeras autoridades que van a ser nombradas van a ser al año siguiente, ¿sí? Entre ellos Arrechea, que va a cambiar de rol para organizar la institucionalidad de nuestra provincia, ¿sí? En ese rol de organizar nuestra institucionalidad vamos a convocar en 25 de abril del 54 a las primeras elecciones de constituyentes en Misiones. Había que elegir a quienes nos iban a representar para lograr nuestra Constitución de Misiones. ¿Qué es lo que podemos decir? Que ese primer grupo de personas se van a reunir en el salón del Centro Agrario, ¿sí? Conocido también históricamente, en 4 días. Miren que tampoco hubo debate para esa primera Constitución. Del 8 al 12 de noviembre del 54. ¿Sí? De un solo texto va a ser aprobado. ¿Sí? Sí. Sí, la Cámara, exactamente. Fue construido para la fiesta de Pedro Márquez. Exacto. ¿Sí? Por eso tiene historia, diríamos, por eso la Cámara de ahí se queda en el lugar. ¿Sí? Esa primera Constitución, ¿sí? tenía la base ideológica de la Constitución de Perón del 49. Era netamente social. ¿Sí? Los que la estudian y la revisan, dice que es 10 veces mejor de la que tenemos hoy, por el alcance. ¿Sí? Por el alcance, porque era la temática social incorporada. ¿Qué es lo que encontramos? Al 55 se llaman a las elecciones de nuestras primeras autoridades misioneras, ¿sí? El 20 de marzo del 55, un gobernador, un vice, 32 diputados, que era la cantidad institucional que teníamos, 2 diputados nacionales y 2 senadores. Por primera vez Misiones tiene representantes en el Senado. O sea que es un momento histórico importante para hacer conocer nuestra voz.
55, ¿qué pasa en la historia argentina? Se llevan a nuestro Perón, ¿no es cierto? Cae Perón. ¿Sí? Y con eso también, ¿qué es lo que va a pasar? En el 56 se va a suspender la Constitución Nacional del 49 de Perón y se va a reivindicar la Constitución de 1853. Volvemos a tener la Constitución del 53 con un agregado que es el 14 bis. El 14 bis. ¿Sí? Y por consecuencia, ¿qué va a pasar en Misiones? Suspenden nuestra Constitución, que era nuevita, nuevita, la primera Constitución. ¿Sí? Los derechos del trabajador, todos los derechos del trabajador. Que eso es lo que cambia de liberal a social nuestra Constitución argentina. Entonces, en el 57 se convoca a nuevos constituyentes en Misiones, Y en esta oportunidad van a trabajar desde el 31 de agosto del 57 hasta el 21 de abril del 58. O sea que vamos a tener un tiempo prolongado de discusiones. Ahí debemos recordar que el Partido Radical se va, sus constituyentes abandonan la sala por diferencias y sobre todo también por la cuestión económica. ¿Sí? De estas deliberaciones va a dar lugar la Constitución que hoy nos rige en Misiones, ¿sí? Que podríamos llamarla la segunda Constitución históricamente. ¿Sí? Por eso el 21 de abril del 58 es el día de sanción de nuestra Constitución. Si nosotros lo analizamos, ¿qué tiene nuestra Constitución de Misiones? Tiene un preámbulo que tiene 5 renglones, que creo que casi nadie lo conoce, el preámbulo. ¿Sí? Que siempre decimos el preámbulo es la finalidad que tiene el Estado al constituirse. 179 artículos, 12 cláusulas transitorias y algo sumamente importante, forma parte de nuestra Constitución de Misiones, el reglamento provisional de Manuel Belgrano. Que es, también ahí vamos con la identidad histórica de cómo unimos a Misiones con un evento tan importante que ha sido tener a Belgrano acá, de pensar nuestras misiones. Respecto de lo cultural, ¿qué podemos encontrar en la Constitución de Misiones? El artículo 11, que habla sobre los derechos de reunión, la posibilidad de derecho de reunión, y ahí especifica para qué las reuniones. Todos los habitantes de la provincia gozan del derecho a reunirse pacíficamente para tratar asuntos políticos, gremiales, económicos, religiosos, sociales, culturales o de cualquier otra índole en locales cerrados, particulares o públicos, sin permiso previo. La reunión libre. Solo cuando las reuniones se realicen en lugares abiertos y públicos deberá darse preaviso a las autoridades. Sí. ¿Qué otra cuestión también vamos a encontrar? Al artículo siguiente, el 12 de nuestra Constitución de Misiones, dice: los habitantes de la provincia gozarán de la libertad de expresar sus pensamientos y opiniones por cualquier medio y recibir y suministrar toda clase de información. Los abusos de estos derechos serán reprimidos por la justicia ordinaria o el jurado. Piensen ustedes que ahí está pensado de implementar el juicio por jurado, como lo tiene Córdoba y algunas ciudades de Buenos Aires, pero que todavía estamos muy lejos. Hay que pensar en el 56, ¿sí? La ideología que teníamos en ese momento histórico. ¿Sí? Siempre se traslada a los textos que van surgiendo el contexto histórico. ¿Sí?
Pero así como dice abuso, dice también todo el que limite, el que los limite. ¿Sí? Sí, o sea que da para los dos lados, diríamos. ¿Sí? El artículo 40 está destinado a la cuestión educativa. Nosotros en la provincia de Misiones tenemos un capítulo social y dentro de los sociales está la parte de la educación. Tiene 8 artículos y entre ellos el primero establece la libertad. Miren cómo dice, no dice el derecho, dice la libertad, va más allá todavía. ¿Sí? La libertad de enseñar y aprender las ciencias y las artes es un derecho que no podrá coartarse con medidas limitativas de ninguna especie. Es libre la investigación científica. Y después obviamente establece que la legislatura tendrá que dar una ley marco y algunas otras variantes que hasta el momento tenemos leyes dispersas, pero no una ley específica porque es ámbito de la nación, la educación, ¿sí? Competencia de allá. Eso es lo que podemos decir de lo que tiene nuestra Constitución de Misiones. Seguramente si nos quedaríamos con la primera Constitución, tendría mucho más la cuestión histórica. Y entonces vamos a comenzar con la primera idea de esto de nuestra identidad. ¿Sí? Y cómo está pensado en Misiones la identidad. ¿Sí? ¿Cómo está pensado? Decíamos la identidad, pero también la pluralidad de esa identidad. ¿Cómo se conjuga esto en Misiones? El primer elemento que podemos encontrar para esa formación de la identidad misionera van a ser sus símbolos provinciales. ¿Sí? Acá viene una idea siempre decimos antigua, que el Estado al constituirse piensa todavía en ese rey que tenía simbologías de poder y lo asocia a la constitución del Estado. Por eso vamos a ver que todos los estados tienen algunos símbolos relacionados con las monarquías. ¿Sí? Por eso se recuerda siempre que Rivadavia, cuando llega a la primera presidencia, lo primero que intenta es construirse un sillón, que hoy es conocido como el sillón de Rivadavia, porque él quería, si el rey tenía trono, él también debería tener porque era lo que representaba al poder según ese momento histórico. ¿Sí? En la provincia, ¿cuándo va a surgir nuestro escudo provincial? El escudo provincial, mediante un decreto del 59 que luego va a ser adquirido por ley, le vamos a dar rango de ley. ¿Sí? El escudo, según nuestra provincia, debe ser utilizado en todos los papeles, en todos los documentos y en todos los sellos de los 3 poderes del Estado. Debe estar presente, porque es lo que nos identifica como provincia. Y también establece que deben estar al ingreso de cada edificio público. Cuestión que fuimos perdiendo con el tiempo. Todavía los edificios nacionales uno los sigue viendo, pero los provinciales, los únicos que recuerdo son las comisarías. En las comisarías todavía se mantiene el escudo de material enlosado que está al frente. ¿Sí? ¿Cómo está pensado nuestro escudo en esa ley? Nos dice ovalado, vertical, dividido en 2 cuarteles. En el superior, de amplia perspectiva aérea, se ofrecerá sobre un cielo azul el sol radiante de mayo. El sol radiante de mayo. Otra cuestión que nos lleva con nuestra identidad argentina. A un costado y sobre la parte superior del cielo, 2 bastones cruzados, símbolo del misionero, entrelazados con un arco y una flecha, uniendo lo que ha sido, diríamos, los 2 bastones. Los bastones eran de los misioneros de las reducciones, o sea, de la cuestión evangelizadora.
En el cuartel inferior de color blanco estarán las cataratas del Iguazú. ¿Sí? Y a su vez, a cada margen, nuestro producto por excelencia, la yerba mate. ¿Sí? La yerba mate. ¿Sí? A ver si tenía ahí. Estamos. ¿Sí? El bastón, el arco, y es lo que representa. O sea que ahí unimos varias simbologías de, dice nuestro Misiones. La bandera de Misiones. La bandera de Misiones fue establecida en febrero del 92 mediante un decreto, ¿sí? Ahí el doctor Cabral sería la persona idónea para hablarnos de esto, de su idea y cómo la fue plasmando cuando estaba de subsecretario de Cultura, que trajo esta idea y comienza de vincularnos con el Andresito. ¿Sí? Del decreto, que los fundamentos fueron escritos por él, ¿no es cierto? Que estaría lindo, lo podemos mandar para que ellos lo conozcan, ¿sí? Porque da el ideario de por qué la bandera de Misiones. ¿Sí? En el 94 la convertimos en ley, el decreto, que nace como decreto, se convierte en 2 años en ley, el uso obligatorio y conjunto con la bandera nacional, y lo izamos a la izquierda de la bandera nacional, y en las ceremonias debe también precedirlas. El escudo en los autos oficiales, dice la ley también, si ustedes encuentran un auto que tenga, me avisan. Y la forma rectangular, algunos de EMSA todavía, de los más viejos, se ve todavía la bandera encima del escudo, en alguno. ¿Sí? La bandera de Misiones la transporta, la lleva, sí. el mejor compañero Elegido. Sí. Eligen en 6º grado, el último mes del 6º grado, eligen entre los compañeros quién es al mejor compañero. y el de 4º año para quinto. ¿Y los colores? Los colores están ahí justamente, el primero es el rojo, el del medio el azul y obviamente el inferior es el blanco, que es la bandera de Artigas, la bandera que ha llevado Artigas en las batallas de esta región. ¿Sí? ¿Es cierto eso que se decía que la primera confección, Ahí va usted. la primera confección de la bandera de Misiones estaba mal hecha? ¿Al revés? Si le da. Blanco, azul y rojo. Ahí dice paraguaya. Ahí le damos vuelta. Alguna vez se criticaba era que el color ese no era azul sino que era verde. Sí, Eso sí, pero eso no es así porque este es lo que son antiguitas los colores. Se decía que Andresito en realidad había llevado. color verde que estaba en el Museo Campa, no sé cuánto tiempo estuvo eso en el Museo Campa. La ley de la bandera estaba en esa época del diputado Freasa, José Carlos Freasa, y él decía que debía ser verde, no azul, el color del No. Era porque en los escuadrones de Andresito y de
Ya estamos. Nosotros nos vamos con José Luis y estuvimos hablando, que yo me olvidé que nosotros, el próximo encuentro, que va a ser el 23 y 24 de la gente en todo, vamos a empezar con otra materia que estamos todavía viviendo, que es desarrollo sustentable, que la va a dar el ingeniero José Antonio Cabral, vicerrector administrativo del instituto y gerente de la biofábrica. Entonces va a dar en 3 clases, la va a terminar el profesor Castiñeira. Entonces, después le vamos a dar todo el ciclo, máster, magíster, en medio ambiente y todo lo demás. Entonces, nos vamos a... Y nos cerramos vamos a después poder... con arte culinario guaraní, que también hacía el profesor. No, bueno, volviendo al tema, entonces no vamos a poder ingresar 2 materias más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar todo en el primer cuatrimestre, lo de desarrollo sustentable. Y en el segundo, que es en agosto, empezamos intensivo por ejemplo. Bueno, una última cosa, y disculpa Marta, es que vamos a ponernos un plazo, van a recibir cartas mías y de Leandra, de intimación. ¿Qué quiere decir? Vamos a intimar por partes, ¿no? Es como para pasar de vuelta todo. Entonces, por parte, vamos a tratar de, en un plazo no mayor de 10 días, terminar con acervo cultural e inclusión, por favor, lo que les falta. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a dar todas las explicaciones de los trabajos prácticos y terminen, por favor, porque se viene ya junio, julio. ¿Está? No podemos llegar al tercer año con materia de primero. Se van. No, pero falta todavía tercero. Y sí, se van amontonando. A la profesora Nora no le han contestado un solo funcionario. Pero ¿Leandra ahora te dice? Ah, bueno, no me gustó ya. No, ¿qué va a hacer? Bueno, listo. Conmigo quedan media hora por lo menos. Me quisieron abandonar ya. No. Bueno, continuamos entonces. En el 2000 surge la idea de que tengamos una canción oficial en la provincia. También va a tener la misma idea que la forma anterior. Primero va a ser por decreto y luego va a ser convertida en ley. Ahí también en ese momento se debatió cuál debía ser nuestra canción y el consenso llegado fue justamente la misionerita con ritmo de galopa misionera en letra y música de don Lucas Braulio Areco. ¿Sí? En 1953 también hubo un llamado a hacer una canción de misiones. Hubo un concurso en la casa Federichac y nada, yo sé que mi suegra, la mamá de mi esposo, escribió la canción y los músicos fueron entre ellos el maestro Ojeda y otros como Golpe, no me acuerdo los apellidos. Y claro, como ella era jovencita, egresada de la escuela normal, perdió la letra de la canción, pero nosotros estuvimos en el territorio y tenemos todas las notas que iban saliendo, llamado a canción primero a la letra, después a la música, y no sé cómo queda. ¿No sabes qué ritmo era? No, porque ella no le puso la música, ella escribió la letra. Y él entre varios músicos hicieron la música. Habría que... No.
Habría que encontrar el antecedente, ¿sí? Sería interesante alguno de historia. Eso fue para la federalización en el 53. En realidad te digo, la canción que escribe Don Lucas, Misionerita, está registrada como polka, no como galop. Ahí se debatió justamente en ese tiempo, me acuerdo porque estuve en la comisión, qué ritmo tenía que ser, sí. Pero para unificar se definió que sea por este ritmo, ¿sí? Porque en realidad los historiadores, ni siquiera la parte, diríamos, los mayores exponentes que en ese momento estaban de la cultura, no tenían una definición exacta. Y quedamos con esto, por eso se decidió que se establezca también el ritmo. Estos días yo escuché por Radio República una con forma de rock muy, pero muy interesante, que no sé quién, sí, que no sé quién, un grupo de jóvenes me dijeron, está muy linda también, ¿sí? Si uno va a la escuela y le hace un sondeo de qué es lo que le gusta a los chicos, y antes que el himno es Misionerita, prefieren toda la vez, ¿sí? Hasta levantan la voz cuando lo van cantando, entonces... Sí. Claro, porque Divina Missio también, Gabriela, en su momento habían hecho los chicos en forma de rock Sí. no era misionerita, pero era Bueno. Yo creo, si, a ver, no dice nada la ley. Entonces, si no lo dice, ¿sí? La idea es que, a ver, la idea es apropiarse del símbolo. Cada vez que uno pueda incorporar alguna nueva expresión que podamos sentirlo más cercano a nosotros, me parece que está bien desde la actividad. Claro, pero hay que, vuelvo de vuelta, hay que pensar en el tiempo histórico que ustedes hicieron, la primaria o la secundaria y demás. ¿Sí? Claro, que no es lo mismo, sí, no. Esta es una cuestión de modernidad y de cómo pensar la simbología. Por eso decíamos, la cultura es viva. Pero de cualquier manera, una pregunta. A mí me parece, porque yo, por ejemplo, Misionerita, la cantaba en la escuela porque me la enseñaban como una canción regional, pero después se hizo himno. No es, a ver, no es himno, es... No, bueno, canción oficial. Pero en su momento yo la cantaba como Posadeña Linda, como un montón de canciones que me enseñaban en la escuela. Digo, entonces hoy también uno la canta y te parece que es más solemne, pero en realidad nosotros en nuestra generación la aprendimos como una canción en la clase de música. Sí, la Posadeña Linda también era otra de las ideas de incorporarla justamente cuando se pensaba en cuál era la canción, porque también que es... No dice nada. Después, bueno. ¿Qué otra cuestión tenemos también? ¿Qué más tenemos? Tenemos una flor oficial que también la hemos establecido por ley, ¿sí? El lapacho negro. Como es nuestra flor provincial, tiene el carácter de monumento natural provincial. Monumento natural. Como es monumento, tiene como consecuencia su prohibición la venta, para que la continuemos teniendo dentro de nuestra biodiversidad. Como es una madera también muy codiciada, se ha determinado esto, la prohibición de su tala. Díganme que no es linda las plazas verla en flor. Y obviamente también fue por una ley de la Cámara determinado esto. Y acá comienza otra cuestión de pensar nuestra identidad. En estos últimos años y en esta vinculación con Andresito, nosotros hemos comenzado a pensarlo como prócer de Misiones. Ha sido declarado esta ley provincial, esta ley nosotros ahora con el digesto vamos cambiando la forma de la enumeración, de la denominación de la ley, por eso tiene la rama sexta
y la ley es la 155. O sea que las leyes hoy se dividen por ramas y cada rama nuclea las que tienen de la misma materia, ¿sí? Dentro de la sexta, la 155, es la que va a declarar prócer misionero a Andresito, ¿sí? ¿Por qué? Por la ley propia lo fundamenta por el valor patriótico en la defensa de la causa popular y federal, misionera y su activa participación en la Revolución de Mayo. Esto está en el primer artículo de esta nuestra nueva ley, que le damos el carácter de prócer misionero, que ahora vamos a ir viendo cómo se fue desencadenando también la historia respecto de esta idea que aparece en Misiones. También en esa misma ley establece la obligación de Yacyretá de establecer el monumento, ¿sí? Del monumento que hoy ya lo tenemos en la Costanera, ¿sí? Como una forma de expresar esta idea de nuestro nuevo proceso, ¿sí? Para eso se llamó a un concurso y se ha elegido el más conveniente, ¿sí? Para tenerlo hoy, y que es uno de los atractivos turísticos que podemos decir que tiene la ciudad de Posadas. ¿Más conveniente decís a la forma? A la forma de los presentados en ese momento, ¿sí? Porque hubo alguien que seleccionó sí, fue a través de un concurso. Pero fueron 3 ejecutorios, le ganó Jerónimo Rodríguez, que logró 5 millones de pesos. Ese y el que está enfrente de mi casa. Que tiene la misma. ¿Sí? También dice que debe incluirse, ¿sí? Debe incluirse en todo lo que hace a los programas educativos y en los museos la temática del prócer misionero, ¿sí? O sea que dentro de las escuelas también se debe dar difusión de la obra que ha tenido Andresito en nuestras misiones y en toda la región de la Mesopotamia. También referenciado a esto de Andresito, ha sido una continuidad en el tiempo porque ya hemos tenido a través de la ley ex 3207 que establece que el 30 de noviembre de cada año se recuerda obviamente el natalicio y que en las escuelas tienen asueto administrativo, ¿no es cierto?, para recordar esta idea de Andresito y su lucha en Misiones. Y la ley también establece que se deben llevar adelante diferentes actividades dentro del ámbito educativo. Y los medios masivos de comunicación deberían comunicar la importancia de esta fecha para que el resto de la comunidad se siga involucrando en esta idea de formar la identidad. ¿Sí? En el año 2000, en abril del 2014, la expresidente Cristina firmó un decreto por el cual lo promueve al rango de general post-mortem a nuestro Andresito. Que diríamos que eso fue el broche de un reconocimiento de una persona que nosotros ya lo creíamos importante para nuestra historia argentina. La otra persona que también fue promovida al grado de general post-mortem fue Juana Zurduy. En el misma... sí, ahí cuenta la historia dice que por consecuencia de ella se propone también que sea mártir. Estaba trabajando en un monumento impresionante. Y en el año pasado, a fin de año, ya en diciembre, a través de la Ley Nacional 27.116, se lo declara héroe nacional al general Andresito. No, en la ley argentina. En la ley argentina a través del Congreso de la Nación. General. ¿Sí? General. Porque Cristina ya le da el cargo en abril del 2014. Post-mortem lo asciende. ¿Sí?
Y en esa misma ley nacional determina Apóstoles como el lugar de sede nacional para las actividades. ¿Sí? Diríamos para las actividades de recordarlo a Andresito. Y fija otra fecha. Fija otra fecha. Acá fija el 2 de julio, que a diferencia de nosotros que usamos el día del natalicio. Entonces, Eso a nivel nacional. El 2 de julio de cada año para recordar. Y de la batalla en Apóstoles. Nosotros tenemos el 30 de noviembre por... El año... se suponía que el año pasado iba a ser feriado, pero no está puesto como feriado, solamente como efeméride. ¿Sí? Se lo recuerda ese día dentro de nuestro calendario de efemérides. O sea, otra instancia es que sea feriado nacional o que sea no laborable. ¿Sí? Son instancias distintas. Ya quieren tener un día más de... relacionado a esto de nuestra identidad, también hemos encontrado que en el 2006 le obsequian al ingeniero Rovira lo que va a ser el bastón de mando, que es una réplica justamente de Andrés Guaycurarí, que él lo tenía, y el año pasado, cuando asume el nuevo gobernador, deciden incorporar a la ceremonia de transferencia de mando, ¿sí?, la idea de transferir a través de esta simbología que es el bastón, que lo ha hecho, ahí está, Pallarol, ¿sí? Pallarol. Es de plata y tiene el escudo de Misiones hecho en oro y la madera de añico colorado. Está, obviamente que si se ha pedido a dos obviamente miembros de la comunidad guaraní que le otorgue el mando. Y hoy está en resguardo para el que lo quiere ver en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes. ¿Puedo contar una cosa? Sí. Esa lanza bastón se presentó en la exposición que hizo Carlos Pallarol en el 2012 en el Centro de Conocimientos. 2012, a ver, ¿cuándo se renovó el gobierno de Misiones? En 2011. En el 2011. Bueno, cuando yo llegué en el 2012, se hizo una exposición donde estaba esta lanza que trajo muchos internistas. Entonces, finalmente se le entregó a Rovira para que él, como presidente de la Cámara, la tuviera en guardia. Eso se hizo un acto en la sala de la Biblioteca Pública de las Misiones, en el cuarto piso, y ahí se entregó esta lanza, que en realidad es un bastón, se convirtió a partir de ese momento en el bastón de mando para transferencia de los gobiernos. Así que en realidad Pallarol lo trajo como obsequio en esa oportunidad a una exposición que se hizo ahí en el Jesús de todas sus obras en plata. El hijo de Pallarol, no es Carlos padre, sino Carlos. El hijo. Sí, en Canal 6 está el discurso de cuando Rovira lo acepta, ¿sí? Que está interesante, el que quiera
verlo y cuáles fueron los fundamentos de ese momento, está interesante para hacer un poco de la historia de Misiones. Y suponemos que el próximo gobernador también va a incluir, se va a quedar incluido dentro de, esperemos que sí, que como diríamos, instrumento de traspaso del mando. Y entonces, ¿qué más también tenemos respecto de esta nuestra idea de identidad? A través de la ley 174 también se ha determinado el día del combate de Embororé. Es el 11 de marzo de cada año y que se deberían realizar los actos, obviamente en Panambí, en este lugar tan lindo, que es, para recordar justamente, como dice la ley, esta gesta de nuestra nación guaraní. ¿En Panambí? En Panambí, sí, actualmente está en Panambí el cerro donde se entiende que fue esta batalla, que tiene una altura impresionante, que era la forma de defensa que ha tenido el pueblo en ese momento. Ahí también aparece esto que ustedes hoy le preguntaban, el lusitano, o sea que en la propia ley trae ese concepto que ustedes hacían referencia a la profesora y que ella trataba de explicarle por qué se sigue usando. Y también se debe recordar en los establecimientos escolares esta batalla. Difusión también por los medios de comunicación. Y acá, así como decíamos que tratamos de formar una identidad única, nosotros en Misiones también respetamos una identidad especial o plural, que es la de nuestros hermanos guaraníes. Y ahora la propuesta es ver cómo lo incorporamos dentro de la política del Estado misionero. Nosotros tenemos en realidad esta identidad particular que forma parte de la nación Embiá guaraní, que actualmente, según las informaciones que tenemos, están constituidos por aproximadamente 6.500 personas distribuidas en 105 aldeas y también cuenta la historia que, a pesar de que tiende a ser muy democrática en algunas aldeas, el gobierno desde hace décadas sigue en ciertos caciques, o sea, la forma de usar el poder. Tienen también lo que es el Consejo de Caciques y el Consejo de Ancianos y Guías Espirituales dentro de sus comunidades, que esa es la forma de organización que tienen ellos internamente, marcando la diferencia con el gobierno de los blancos como ellos lo postulan. Dentro de Misiones, ¿qué ha hecho? Tenemos una ley que es la ex 2727, que trata de establecer lo que es el régimen de promoción integral de las comunidades guaraníes existentes en la provincia. Pero miren, lo interesante es que nosotros partimos de esto, de la idea del respeto de sus valores culturales y espirituales y propias de la modalidad de la vida, de su vida, de esto de que no queremos que sean blancos, sino que puedan mantener su identidad propia. Es una lucha que nos damos nosotros los blancos, de no pensar la identidad de ellos. Acá tenemos una foto que es justamente del Facebook de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, que van mostrando la realidad que tienen estos pueblos. Para su cumplimiento, ¿qué es lo que buscan? Que la provincia les pueda otorgar diferentes planes respecto a la propiedad de la tierra, para mantener su identidad, el fomento a las actividades productivas, que sobre todo son artesanales, además lo que hace a las pautas culturales en su propia enseñanza, que nosotros tengamos esto que vamos a hablar de la escuela bilingüe en las propias comunidades, y obviamente la protección de la salud. Son las 4 grandes líneas que desde la provincia se les propone para las comunidades guaraníes. ¿Qué es lo que
va a crear el registro de comunidades que tenemos en la provincia a través de quién es la que lleva el registro de las comunidades, lleva la propia Dirección de Personería Jurídica. ¿Por qué? Porque se le da el reconocimiento de personería jurídica a las comunidades. Ahí vengo con... Sí. Ese número de la población que ahora está basado en los que fueron censados ayer con personería jurídica. No, es lo que la dirección, los datos de la Dirección de Asuntos Guaraníes. Esto es solamente formal. La Dirección de Personería Jurídica le entrega, igual que a una ONG, la personería jurídica para que ellos puedan realizar diferentes trámites y especialmente esta cuestión de la titularidad de la tierra. ¿Sí? Porque si no, no tendríamos la persona jurídica a quien determinar. ¿Sí? Pero no todas las aldeas están censadas ni se les ha otorgado. No. Mucha más la población. ¿Puedo decir algo? Sí. Lo que pasa es que ese registro se creó para que se inscriban ahí porque ellos tienen una gran movilidad y a veces una comunidad se divide porque aparecen los hijos, entonces se arman ahí algunos conflictos, se van a vivir a otro lugar y esa comunidad elige su cacique y eso se registra en ese registro que funciona en la Dirección de Personas Jurídicas, pero administra la Dirección de Asuntos Guaraníes. Y ahora funciona En Derecho. Humanos, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes. Es re importante tener ese registro porque a su vez ese registro también figura a nivel nacional en el Instituto Nacional de los pueblos, no me acuerdo cómo es el nombre, pero es Esta es la ley nacional, la 23.302, que es la que regula las comunidades. a través de esas inscripciones ellos tienen un montón de beneficios, pueden recibir, ingresar a los planes especiales de desarrollo, de subsidios, de todo eso. Entonces, mediante esa ley provincial se crea la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, que funciona como organismo de la ley de la aplicación de la ley nacional respecto de comunidades originarias. Determina la ley que es un organismo centralizado, o sea, no tiene independencia, no tiene personería jurídica propia, sino que está dentro de un ministerio, ¿sí? Puede dictar resoluciones y acá hay algo particular. Dice que los recursos deben ser resueltos ante el gobernador, o sea, pasa a la instancia del ministro. O sea, acá hay una cuestión técnica administrativa que está en forma distinta resuelta. Y hoy depende, como decía la señora Élida, depende del Ministerio de Derechos Humanos. ¿Sí? Antiguamente pertenecía a gobierno, actualmente está en derechos humanos. ¿Sí? Prevé una junta asesora, ¿sí? Que vamos a tener una junta asesora, para que obviamente vaya proponiendo algunas ideas respecto de las comunidades y esa comisión transfiera a la Dirección de Asuntos Guaraníes las inquietudes. Todo proyecto o plan o propuesta de política pública, la ley determina que debe ser consensuada por los pueblos originarios. O sea que la idea es no la intervención directa, sino que la intervención sea consensuada. A ver si las comunidades están de acuerdo con las propuestas que nosotros, el gobierno de los blancos, estamos pensando para ellos. ¿Sí? Ellos a través de consensos y de juntas van tratando de determinar si están interesados o no. Por eso decíamos, ese consejo de caciques es el que muchas veces toma las decisiones. ¿Sí? Diríamos, siempre toma las decisiones, ¿no? Que muchas...
Las tierras. Es incorrecto decir de los blancos, porque me parece a mí que inclusive ya no hay puros viajes, por ejemplo, que son los que andan por acá, porque ellos se van mezclando, inclusive se casan, se divorcian. Yo fui en una época, estuvo mi cargo toda esa área cuando fui subsecretaria de gobierno, cuando era gobernador Uribe. Y esto es como un mito que hay, ¿viste? Porque en realidad es así. En realidad no existe esa pureza que se dice. Ellos también ya son A ver. son los que no estuvieron en las, no compartieron esa vida que hoy hablaba Nora, la profesora, de participar, esos grupos, de participar de las misiones jesuitas. Entonces ellos tienen son sumamente transhumantes, van y vienen, ¿no? Y ahora dice 6.500, cuando yo estaba había más, o sea que se ve que se fueron. A ver, vuelvo de vuelta con esta idea. Cuando esto de la idea del gobierno de los blancos y demás es lo que ellos en el discurso hoy están reproduciendo, ¿sí? Cuando uno tiene contacto con algunos de ellos, ellos reproducen esa idea como para marcar también la diferencia del resto de la población. Paisanos. También nosotros somos paisanos. Que hay algunos que están más y otros están más viviendo, digamos, Pero Mirá nosotros la cantidad de blancos que hay. es una forma de diferenciarse en este evento. A ver, me falta un ratito, 5 minutos y nos vamos, ¿sí? Me dejan así, sigo con el discurso. La cuestión de las tierras, ¿sí? Está predeterminado que les vamos a otorgar tierras, sobre todo a las fiscales, para que ellos tengan un lugar donde vivir. Por eso le decíamos que la idea de esas tierras sean en nombre de las comunidades, para evitar que ellos pierdan esas tierras, ¿sí? Las tierras, en principio, determinaba la ley que deberían ser respetados los lugares de origen de donde ellos estaban asentados, ¿sí? Hemos tenido muchas diferentes alternativas, pero en muchos casos se le ha podido otorgar esos lugares, ¿sí? Ahora estamos con un conflicto en San Ignacio, que ellos están ocupando una tierra que ellos consideran que es su propia originaria, pero es a nombre de un propietario privado. Así que ahí seguramente la provincia prontamente les va a expropiar para otorgarle nuevamente a un sector de una comunidad que se ha disgregado de una mayor, ¿sí? ¿Cómo puede tener un privado si está ocupado? Y bueno, ahí está la cuestión. Sí. Ellos consideran que es la propia. Por eso dice que en todos estos casos la provincia tiene que tender a la compra de la tierra, y también podría haber donaciones, que tenemos algunos casos acá en Misiones que se han donado, y por último la expropiación, en caso de para poder otorgarles las tierras en carácter comunitario. No son embargables y también está prohibido su venta, porque la idea es que siga siendo de la comunidad esa tierra. Son colectivas, no son privadas, por eso se le da a la personería jurídica de la comunidad, que le otorga la personería jurídica, ¿sí? No tributan, obviamente, ningún impuesto, en principio, según nuestra ley provincial. La salud, la idea es que tengan un plan integral, según nuestra ley, y obviamente ahí en la ley se le habilita a los promotores de salud de la propia comunidad, que hoy prácticamente todas nuestras comunidades tienen entre 1 o 2 promotores de salud que han ido estudiando algunos principios de la medicina científica y que acompañan a los médicos que obviamente cumplen su función dentro de las comunidades. También dice que la dirección va a ser la encargada de, obviamente,
los gastos de medicamento. En cuanto a educación, me voy ya acelerando para cumplir con los 5 minutos, ¿no es cierto? Establece la elaboración de planes especiales para ellos, ¿sí? ¿Sobre qué pautas? Brindar el acceso, que puedan tener acceso a la educación, que puedan ser programas bilingües. Cuando hablamos de programas bilingües estamos pensando de que mantengan la lengua materna, la lengua de la familia, pero que también tengan el acceso al castellano para poder vincularse con la demás población. ¿Sí? Obvio, se debería. Y obviamente también utilizar las estrategias del bilingüismo para poder esto de la incorporación a la cultura argentina y también misionera. O sea que hay un nexo, podríamos decir. Prácticamente todas las aldeas tienen la escuelita bilingüe, pero hay un detalle, que la mayoría de las escuelas bilingües son privadas de alguna congregación de la Iglesia Católica. Y ahí hay un problema que se diferencia. Por eso tienen... Por eso hoy el ministerio o el SPEN le está otorgando los cargos a personas de la comunidad que puedan ser intérpretes de los docentes. A ellos le llaman auxiliares. Es más, hace 3 años salió mucha capacitación para ellos. En la universidad. La UNAM ha hecho unos cursos de capacitación con esa idea también para la vinculación, ¿sí? Pero ha quedó media trunca porque no hubo continuidad de ese programa, porque era un programa con financiamiento internacional y quedó ahí. Pero algunos de ellos están ocupando ese rol de auxiliar dentro de la educación. Acá hay una foto de que este año le han entregado desde el Ministerio de Derechos Humanos kit para los chicos para que obviamente puedan continuar, tener los materiales adecuados para estar en la escuela, ¿sí? De la comunidad de una comunidad de Mado, ¿sí? O sea que vamos avanzando en esto. Conjuntamente con las escuelas también hay talleres donde se le trata de enseñar a cocinar a las madres mientras que los chicos están en la escuela. O sea que se está trabajando en algunas otras líneas también en esto de que la escuela sea parte de la comunidad, ¿sí? Sí.
vuelvo con esta idea. El pensar la forma de intervención respecto de estas comunidades no es una cuestión fácil y yo creo que se sigue tratando de construir pensando en que estén mejor, pero que sin que pierdan sus raíces en esto de sus propias prácticas. Lo último, las viviendas. Preveemos que también el gobierno le otorgue algunas viviendas en sus características particulares, ¿sí? Porque algunas han fallado, hemos tenido algunos programas que han fallado porque no se han adaptado a su realidad, y en la ley fija de dónde se van a obtener los fondos para llevar adelante toda esta cantidad de políticas públicas que se prevén desde el gobierno, obviamente desde un 2% del IPLIC, 1,5% de todos los recursos que vienen desde la nación a la provincia, y lo que anualmente la Cámara de Representantes estipule en el presupuesto para la provincia. Con esto quedamos con la idea de identidad, cómo armamos el ser misionero y la particularidad de esta civilización, podríamos decirlo, de cultura particular que tenemos también en nuestras misiones. Y la próxima clase que nos veremos comenzaremos a ver la cuestión de patrimonio cultural y turístico, cómo lo vamos uniendo en misiones. Así que...